Bueno, respecto a la lectura de Irina Davidovich, nos parece interesante rescatar que justamente hay una conexión con toda la investigación que hemos llevado haciendo respecto a John Caminada, justamente porque nosotros encontramos en nuestra investigación un gran trasfondo cultural que, digamos, que enmarca un poco la obra del arquitecto dentro de su contexto. Exacto, digamos que la arquitectura suiza, como la autora menciona desde la introducción, está muy determinada por los factores culturales, territoriales, las diferencias lingüísticas, digamos que se genera como tal en todo el territorio suizo. Y ella, de hecho, empieza el texto diciendo que los arquitectos suizos son entendiblemente reacios a alinear su trabajo unos con otros, como si fueran parte de una comunidad artística, sino que más bien esta relación se da de manera inconsciente en diferentes factores. Y digamos que obviamente es claro que hay que, digamos que enfatizar que se utiliza el término de arquitectura suiza justamente porque es necesario englobarlos, no por un afán de catalogarlos, sino más bien para entender un poco cuál es esa cultura que subyace la arquitectura suiza. Sí, exacto. A mí algo que también me causó curiosidad del texto es el modo en que ella analiza la ETH y como las técnicas que se implementan allá en relación a la parte práctica ya como desarrollada por cada arquitecto. Y pues yo pienso que sí, como a pesar de que muchos de ellos provienen, digamos, de esta escuela, la mayoría, las técnicas ya tanto constructivas como arquitectónicas, como su composición es muy distinta, pero respondiendo a factores como tales suizos del territorio. Digamos que lo interesante, por ejemplo, del ETH como punto como de confluencia, justamente no viene siendo como que la ETH dé unos conocimientos, sino que es como esa cuna un poco como de aprendizaje sobre la misma cultura suiza y sobre unas bases, Exacto, sí. digamos que obviamente se ponen en cada estudiante o profesor y también como esa relación estudiante-profesor, profesor-asistente que ella empieza a marcar en el texto y que si bien es casi común, hay casi que dependiendo de cada sujeto todo puede ir cambiando. Y Sí, digamos que eso es lo que hemos visto a lo largo de la clase y es que si bien hay algunas particularidades, todos tienen como una base común cultural que es muy interesante. exacto, ese es como el punto de confluencia entre todos. Y también un factor muy importante es el modo en que ella empieza a mencionar términos como tipología, tipo, modelo y como otros términos que son muy importantes no solo actualmente en la arquitectura, sino que se ven reflejados en los arquitectos que analizamos. Digamos, encaminada, el modo en que él usaba una tipología específica como la del chalet y la iba modificando a través de sus composiciones. Y sí, digamos que ella justamente se desliga un poco, como que hace la ambivalencia entre tipología y típico, y justamente dice que la arquitectura suiza se basa un poco más hacia digamos, lo típico que tiene el chalet, Exacto. y no un poco sí, como la tipología del chalet entendida, no tanto como desde su composición formal y abstracta, sino típica entendida desde ese arraigo cultural que tiene hacia los pueblos. Exactamente, y digamos que también complementando a todo esto, el marco histórico como tal, donde se va desarrollando la arquitectura suiza y el recuento que hacen en cierto punto la autora es bastante importante como para entender las dinámicas en las que se desarrolla esa clase de arquitectura. Digamos que lo más interesante que se puede sacar de ahí es justamente cómo ella interpone el análisis que hace Burckhardt, que es justamente un historiador del arte, nacido en Basilea, que al encargarse un poco de estudiar la historia antigua, es capaz de transpolar eso a entender un poco cómo es la situación cultural que está viviendo Suiza en ese momento. Sí, así Entendiendo es. también que Suiza digamos que es realmente una conjunción de pequeñas organizaciones políticas y sociales que se van juntando la una con la otra y que por eso justamente hay tantas diferencias entre sí. Totalmente. Bueno, yo creo que es todo. Muchas gracias.